Esto desglosado es esto. Ajá. No sé si me entiendan. Sí, maestra. Ahora bien, esto, cada uno de estos términos tiene un valor, o puede tener un valor, el que sea, ¿no? Entonces, si por ejemplo, yo digo que A1 vale 7, por decir algo, la sucesión A1, el primer elemento, digamos, que fuera 7, el segundo elemento, aquí estoy inventando, son elementos cualesquiera, fuera 60, el tercer elemento fuera menos 10 y el cuarto elemento fuera 4. Entonces, aquí, encontrar sería el ejercicio, por decirlo así. Encuentra, Maestra, ¿sí? una pregunta. Dime. Y la I de abajo de la sumatoria de 1, Sí, que es igual a 1, es donde empieza, ¿no? es el elemento que estoy tomando, el lugar que ocupa. Lugar 1, Ok. lugar 2, lugar 3, lugar 4. Pero solamente se pone en el primer lugar. Aquí es desde donde quieres que vaya. Ahorita voy a poner un Ya. ejemplo con lo mismo. Ahorita, este es el primer ejemplo. Te quiero que encuentren esto. La suma, esta, que desglosada sería esta. Cuando A1 es 7, A2 es 60, A3 es menos 10 y A4 es 4. Entonces, la sumatoria, esta que está aquí al principio, no quiero copiarla toda, pero bueno, a ver, vamos a copiarla. Esta sumatoria, ¿cómo se expresaría? A1 es 7, A2 es 60, A3 es menos 10, A4 es 4. ¿Y eso a qué es igual? Pues sumamos normal. 60 más 7, 67. Menos 10, 57. Más 4, 61. 61. La respuesta es 61. Eso es lo que quiere decir este simbolito. Ahora bien, puede cambiar. Vamos a suponer que sigo teniendo los mismos valores, pero ahora me dicen que encuentres la sumatoria desde que I es igual a 3 hasta 4 de A de I. Para estos valores que están aquí, ¿cómo quedaría esta suma? Como menos 10 más 4, ¿no? Menos 10 más 4. Menos 10 más 4. Y eso es... Menos 6. No sé. Eso es lo que significa esta sumatoria. Me está indicando qué elementos voy a sumar. Y esto se interpreta como la suma, como una suma, sumar elementos. Esos elementos pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Hasta ahí está claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, vamos a ver el formulario, porque tenemos varias notaciones. Luego nos dice aquí lo siguiente. Hay una propiedad dentro de esta sumatoria que yo puedo sumar dos series de números.
y estas, la sumatoria de una suma de sucesiones es lo mismo que sumar independientemente la primera y luego la segunda. Las separo. Esto está claro, esta es la propiedad. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo y precisamente ocupando lo que tengo aquí. Entonces, me piden que halle la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta 3 de dos sucesiones. A de i son dos sucesiones de números. A de i más b de i. Dos sucesiones. En donde A de I van a seguir siendo ahorita los mismos, ¿eh? Solo voy a definir donde B1, o sea, el primer elemento de la segunda serie, es igual a 43. El segundo elemento es igual a -4. Y finalmente voy a poner un tercer elemento. Ya entendiendo esto, ya lo demás va a ser sencillito. Lo que quiero que entiendan es esta nueva notación que en la vida la habían manejado. Es igual a 8, por ejemplo. ¿Sí? Déjenme ver si no hay quien. Todos son de la segunda serie, ¿verdad? B. A sigue siendo estos mismos. ¿Sí entienden? Sí. Ok, sí. Bueno, me piden hallar esto, pero hay una propiedad que dice que es lo mismo que si yo encuentro la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta 3 de a de i más la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta 3 de b de i. O sea que los puedo separar y me va a resultar lo mismo que si primero los agrupo o los agrupo por separado. Vamos a ver qué cosa es esto para que lo entiendan. Si yo tomo esta partecita, esta primera parte, esta de acá, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Quién es la primera parte? Según lo que se entiende. La primera parte nos dice la suma desde que i es igual a 1 hasta 3 de sumar los elementos de la serie, de la primera serie. Estos se llaman serie de números. Estoy hallando aquí, que pueden ser cualesquier números. Más b de i. A ver si es que ya me entendieron cómo se representaría esto con nuestros datos. Primero es esto, la suma desde que i es igual a 1 hasta 3. Dice que va desde primer lugar, o sea, los tres primeros elementos de esta primera serie más la segunda serie. ¿Cómo quedaría? Sería A1 más B1 más, digo, más A2 más A3.
No, aquí dice que sume a 1 Sería Más Más. B1. más B1. Ah, Entonces, allí dice eso, ¿no? sí, ya entendí. Luego, ¿qué seguiría? Que sume Los elementos de el que le A1. sigue, ¿no? Ah, ok. El que le sigue, ¿quién es? A2 más B2. A2 y A2 B2. más B2. 2 con 2. Y finalmente, ay, A3 más B3. eso es lo que, si yo lo desgloso, así quedaría. ¿Eso está claro o no? Sí, sí está claro. Ok. Y este otro, pues es separado como los que hicimos acá arriba. ¿Está claro? Ok, ya como aplicando las propiedades. Estoy aplicando una propiedad que me dice que es lo mismo que tú hagas esto que estoy haciendo aquí o a que los pongas por separado. Vamos a ver si es cierto eso. Vamos a resolverlo con el ejercicio pequeño que tenemos aquí. Veamos si es cierto. Si yo resuelvo esto con los datos que tengo, me quedará sumar A1 con B1. A1 fue 7 con 43. 7 Son con 50. 43. Después, tengo que sumar A2 con B2. A2. 60. Con menos 4. ¿Sí me están siguiendo? Sí, Sí, maestra. Después, el último elemento, A3 menos 10 con 8. 8. Eso es lo que dice ahí. Esta propiedad dice que haga yo esto. Bueno, ustedes ahorita lo hacen, me dicen que les sale, porque vamos a hacer la otra parte por separado. Ahora voy a hacer primero esta suma, esta de aquí, bueno, voy a copiar. Ahorita borro. ¿Esa quién dijimos que era? A1 más A2 más A3, ¿cierto? Sí. Es por separado lo que hice aquí. A1 más A2 más A3, eso es lo mismo. Si yo lo hago esta por separado, me queda esto. ¿Están de acuerdo? sí. Bueno, Sí. vamos a ver si la resuelvo. La resuelvo, me quedará A1, que fue 7, 7, más A2, que fue 60, 60, más A3, que es Menos 10. 10. menos 10. Eso es lo que es. Ahorita vamos a ver qué nos da. Bueno, eso es la primera. Ahora vamos a ver esto, pero con B. Porque dice que es lo mismo que los separe, ¿cierto o no? Sí, Ahora es con B. Ay, entonces vamos a hacerlo. Esto, si yo lo resuelvo con los datos que tengo, me queda B1, que fue 43, B2, que es menos 4, y B3, que es 8. Pero alguien ahí quiere hablar. Ah, ok, Villa. Joali, no te preocupes, aquí estamos todavía ensayando. A ver si puede escuchar, porque ya me dijeron que en CCH no. Nomás Nanay, tanto que nos prometieron. Qué bueno que no estoy yendo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hice? Estoy viendo esta propiedad. Dice que si primero los voy agrupando cada elemento, es lo mismo que si los haga por separado. Vamos a ver si es cierto. Lo primero que hice fue haciendo este par, ¿no?
y vamos a resolver. Nos queda 43 más 7, ¿qué me da? 50. 50. 50. Después, 60 menos 4, 54. 56. 56. menos 10 más 8, Menos 2. Menos 2. y entonces sumo esto y me da 104. 104. Vamos a ver si por separado me da lo mismo. Veamos esta primera parte. 7 más 60, 67, menos 10, 57. Y en la B, 43 menos 4 me da 39. 39 y 8, 47. 47. 40. qué barbaridad. 47. Ahora vamos a sumar los 57 y 47, ¿cuánto me da? 104. 104. ¿Cuánto fue acá? 104. Da lo mismo que lo haga por separado o que lo haga así. Obviamente, por separado es más rápido que así. Esa es una propiedad. ¿La Maestra. entendieron? Sí, maestra, quería ver si le puede regresar tantito al principio. Por favor. ¿Aquí? ¿O más Ajá. arriba? No, más arriba. Es que es para poderle tomar captura. Ah, Que no espera. la toma. Entonces, deja hacerla chiquita para que tomes completo. Ah, gracias. Es esta partecita. Este es el primer ejemplo Gracias. con la primera propiedad. ¿Sí? Listo, gracias. De nada. Y luego vimos esta, la otra propiedad, que da lo mismo que haga esta agrupación o que lo haga por separado. Y por separado es Gracias. más rápido. Bueno, ya no hice el resultado, ¿verdad? 57, 47 me da 104. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profesora, gracias. Sí, maestra. Bueno, es para que entiendan las sumatorias y que no digan, ¿y eso para qué nos sirve? Pues ahorita van a ver para qué nos sirve. Luego dice aquí lo siguiente, que si tengo una constante que multiplica a cada elemento y quiero sacar la suma de esta constante por elemento, es lo mismo que si saco la constante y sumo esto. Acá es una constante. ¿Eso cómo se interpretaría? Vamos a ver. Dice que tengo la sumatoria. Voy a ponerla desde que y es igual a 1 hasta 4 de K. K es una constante, ¿sí? Una constante. Vamos a suponer que la constante es 2. K es 2. Y dice que esto lo multiplique por A de I. Dice que es lo mismo que si saco la constante y después hago la suma. Eso es lo que quiere decir esta propiedad. K es una constante. Vamos a ver qué es esto. Aquí es desde 1 hasta 4 de A de I. Esta partecita que está aquí, ya la hice acá arriba, ¿cierto? Aquí está. Estoy ocupando los mismos elementos para abreviar explicación. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí. Bueno, ocupé los mismos, de 1 a 4. Estoy con esta parte, esta segunda parte, esta de aquí. Voy a ponerle una flechita. Esta es esta, porque empecé al revés, digamos. ¿Y qué quiere decir esto?
que si yo tuviera esta que está aquí, vamos a ponerla acá abajo, insertar, ecuación, la suma desde que i es igual a 1 hasta 4, 2 es la constante por a de i, vamos a ver qué es eso, si hago esa suma. Si hago esa suma, significa que es 2 por A1. Más 2 por A2. Esta es la primera partecita, ¿eh? Más 2 por el tercer elemento. Y finalmente, 2 por el cuarto elemento. Eso es lo que significa desglosada esta función o el primero, este primeritito, es este. Sí. Esta nomás es la suma, pero ahorita voy a ponerle el 2. Y Bueno, sacar al 2, ¿no? O sea, lo está haciendo con el 2 en cada elemento. así es. Maestra, ¿puedes repetir los que sí me confundí? ¿Pero qué quieres que te repita? ¿Esta Es última? que, sí, ¿Esto último? sí. Ok. Estoy viendo cómo se representa la suma desde que i es igual a 1 hasta 4 de estos elementos. 2 es una constante cualquiera, aquí puede ser cualquiera, ¿eh? 2, menos 7, 15, un cuarto, lo que sea, una constante. Por a de i. Este desglosado es 2 por el primer elemento, más 2 por el segundo elemento, más 2 por el tercer elemento de la serie, más 2 por el cuarto elemento de la serie. ¿Esto está claro? Sí, gracias, maestra. Bueno, entonces nos queda 2 por A1. ¿Pero quién es A1? 7. 7. Luego más 2 por el segundo elemento, Por que es 60. 60. 60. Más 2 por el tercer Por elemento, menos 10. que es menos 10. Y más 2 por el cuarto elemento, que es 4. 4. ¿Hasta ahí está claro? Estoy desglosándolo y vamos a sacar el valor. Sí. Bueno, entonces vamos a sacar el valor. Estoy haciendo la primera parte. Ahorita voy a hacer la segunda. Nos queda 14 Más más 120. 120 menos 20. y más 8. ¿Y eso cuánto me da? 122. 122. Ahí está el resultado de esta primera parte. Y dije que esta es la segunda. Vamos a agregarle aquí un 2. Y por lo tanto, todo esto que está aquí, esta suma, dice que yo saque el 2. ¿Cierto? Y por lo tanto, entonces me queda 2 por 61, que teníamos la suma. ¿Y eso cuánto me da? 122. 122. Eso es lo que dice la propiedad. Que si tú tienes una constante, la puedes sacar y es más fácil. A veces es más fácil esto, pero tienes esa posibilidad. Es otra propiedad de las sumatorias. ¿Hasta ahí está claro? Sí, 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 sí. Sí. Sí, está claro. Es Bueno, como las propiedades de los límites, ¿no? no, Sí, son también. propiedades de las sumatorias. Bueno, sí, pero se parece. Ah, sí, porque allá vamos a llegar. Precisamente vamos a llegar, Susan, a las Los límites. a cuestiones infinitas. Bueno, pues ya tenemos la primera, ya la entendimos, ya entendimos la segunda, ya entendimos la tercera. Pues bueno, alguien ocioso matemático ha resuelto que para que abrevies la situación, si tienes n números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, no necesitas ir haciendo esta suma. Bastará con que apliques esta fórmula y encontrarás
la suma de los primeros números n naturales. O sea, si yo les digo, a ver, ¿cuál es la suma de los primeros 1000 números naturales? Pues tendríamos que ser 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 y así hasta llegar hasta 1000. Bueno, esto ya se ha demostrado, ¿eh? Antes lo demostrábamos, pero pues ahorita ya nos lo quitaron del programa, pues ya no lo demostramos, ya asumimos que con esta formulita, n por n más 1 entre 2, puedo hallar la suma de los primeros números que ustedes quieran naturales, pero sí tienen que ser consecutivos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Es n por n más 1 entre 2. Voy a... Para esta propiedad, los números tienen que ser consecutivos. Tienen que ser consecutivos y empezar en el 1. Eso sí, a fuerza. Si empiezan en 1, aunque sean consecutivos, no la podemos aplicar. No, porque o sea, la formulita es para eso nada más. Y ahorita esas son las que vamos a ocupar precisamente. Entonces es i igual a 1. Vamos a hacerlo hasta 5 de los primeros números naturales. Pero en este caso, aquí, como son los naturales que voy a sumar, esta i tiene que ser la misma que voy a poner aquí. ¿Sí está claro? Y puedo variar, pero pues va a depender de lo que quiera. Aquí quiero, el primero es 1, el último es 5. Esto, si yo lo desarrollo como lo hice hace un rato, me quedaría así. 1 más 2 más 3 más 4 más 5, porque son los primeros 5. ¿Sí está claro? Sí. ¿Y sumados cuánto me dan? Me dan 15, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí hay una regla. Dice que esto mismo yo lo puedo hacer con la fórmula que dice n por n más 1 entre 2. Eso dice que así lo puedo hallar. Vamos a ver, ¿quién es n? El número de elementos que hay, ¿no? 5, así es. ¿Cuántos quiero sumar? 5. 5. 5 por 5 más 1 entre 2. Vamos a ver. Esto me queda 5 por 6 entre 2. Y por lo tanto es 30 entre 2. 30 entre 2, ¿qué es? Son 15. 15. Aquí está muy sencillo porque son 5, pero si yo les dijera 50, ya, quién sabe qué va a dar. Por eso es que esta formulita, cuando sumen números naturales sencillitos, con esta puedo hallar, con esta formulita, puedo hallar la suma de cualesquier números consecutivos naturales. Por eso se dice la suma de los primeros números naturales. Naturales son los que nos sirven para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. ¿Sí está claro? Maestra, entonces, ¿cuál es la diferencia entre A y 1? Bueno, y I, más bien. A de I e I. Ajá. A de I, como estos, puede ser cualquier número. El primer elemento de esta sucesión es 7, el segundo es 60, el tercero es 10, menos 10 y el cuarto es 4. El primer número de aquí es 1, 2, 3, 4 y 5. Números consecutivos. Esta es la diferencia de poner aquí I. Ok. Entonces, en las anteriores, I solo indica la posición del elemento, ¿no? Exactamente. El lugar que ocupa el término en la sucesión. Ok. De nada. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesora. Sí, maestra. Bueno, vámonos a la siguiente propiedad. Bien, dice aquí que si tú tienes una constante y esa constante quieres sumarla n veces, es lo mismo que multipliques n por la constante. Vamos a ver qué es esto.
Nomás estoy repasando esas propiedades para que las entiendan, ¿eh? Pero las vamos a ocupar, en realidad no las van a demostrar, las vamos a ocupar. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Quién me dice? Es la suma. ¿De quién? De I igual a 1 a la N, ya le digo a N, Hasta N, por N por K. Bueno, NK. K, N, ¿no? NK. KN No, o sí. NK. Da lo mismo. Pues es de lo mismo, ¿no? Porque es Es conmutativa producto. la Es un multiplicación. KN o NK. Generalmente se pone la propiedad así, pero da lo mismo. Bueno, vamos a suponer que esta N, bueno, perdón, ¿y eso es igual a quién? Dice ahí, A la constante ¿eso es igual a quién? Multiplicada por N. NK. Perdón, aquí me equivoqué, aquí solo es K, ¿no? Sí, Sí. N constantes, pero el resultado es NK. 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 N por K. Ah, Vamos a ver, vamos a entender esta propiedad. Vamos a copiarla y vamos a ponerle un cierto número. N, vamos a suponer que es 5. Que K es igual a 3. Por lo tanto, si yo pongo esta suma así nada más, y la quiero desglosar, dice que tengo que sumar este K 5 veces. Eso es lo que significa. Esto significa que va a sumar 5 veces esto. Y eso es lo mismo que, o sea, sin aplicar la propiedad, ¿no? 5 por sin 3. aplicar la propiedad desglosada, sería eso. Si aplico la propiedad o aplico la formulita, esta N por K, si aplico N por K, pues solo me quedaría N vale 5, K vale 3, Y es igual a es 15. igual a 15. Es lo mismo que haber puesto esto. Si me dicen desde que I vale 1 hasta 50, desglosado sería 3 más 3 más 3 más 3, 50 veces. 50 veces. ¿Y cómo lo sumo? Pues multiplico 50 por 3 Por 3. para hallar la suma. ¿Sí, chicos? Sí. Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, vamos a ver la que sigue. Que si tengo números cuadrados consecutivos, en este caso, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, hasta n al cuadrado, si ustedes los suman así, es lo mismo que usar esta formulita. Así como tengo una formulita para los consecutivos, ahora para los cuadrados. ¿Qué quiere decir esto de los cuadrados? Vamos a ver. Ay, no quiero. Dejen de compartir. Está mi documento. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Nos dice que es I igual a 1. Arriba va N. Está n, desde que i vale 1 hasta n de Y i al cuadrado. I al cuadrado. y al cuadrado. Vamos a poner un ejemplo, pero esto hay una fórmula para hallarlo, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo en donde aquí la n vale 3. Entonces, esto desglosado, ¿qué me quedaría? Me quedaría 1 al cuadrado más
2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Está facilito porque son solo 3 números. Que al sumarlos me queda 1 más 4. Maestra, tengo una pregunta. Sí, O sea, y por ejemplo, o sea, en ese caso sí tendría que ser un número, por ejemplo, consecutivo de que 1, 2 o 3 y así, o podría ser, no sé, el valor de, o sea, podría ser, no sé, 2 al cuadrado más, no sé, 5 al cuadrado más Es 8 consecutivo, al ¿no? cuadrado. a ver, recuerda. Cuando ponga i, esta i es la misma i que está aquí. Ok, Entonces quiere decir que estoy hablando de números consecutivos. ok, Pero gracias. si pongo, como acá, Ah, a de i, ok. esos son términos de alguna sucesión que pueden tener cualquier valor. Ah, ok, vale, gracias. De nada. Entonces, aquí están los cuadrados. ¿Qué me da? Son 14. 14. Profesora, entonces, por ejemplo, digamos, si son números consecutivos, ¿no se podría poner así como 2, 4, 6? No, porque esta serie va Por eso estoy desde diciendo. de 1 en 1 hasta 3. O sea, esto te indica de 1 en 1 hasta 3. ¿Sí me entendiste? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, esto desglosado sería esto. Pero dice que hay una fórmula que yo puedo abreviar para hallar los cuadrados, de tal manera que no trabaje yo tanto. Ajá. Porque aquí está muy facilito, son solo 3 numeritos. Pero si pongo desde que i es igual a 1 hasta 30, imagínense, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, hasta 30 al cuadrado y luego sumarlos. Entonces hay una fórmula y esa fórmula me dice que la fórmula es, ¿quién me la dicta? N al cuadrado. Es n por n más 1 por 2n más 1 y todo eso sobre 6. Sobre 6. Esa es la fórmula. Entonces vamos a usarla y veamos que me da 14. ¿Quién es n? 3. 3. 3. 3. 3 más 1. Después 2 por 3 más 1. Y todo sobre 6. Vamos a resolver. Aquí dirán, ay, estoy trabajando mucho y aquí era más fácil. Sí, porque son 3 números, pero si fueran 30, ya no está tan fácil, ¿verdad? 3 por 4 por 6 más 1 entre 6. ¿Y eso qué me da? 12 por 7 entre 6. ¿Cuánto es 12 por 7? 14. 84. 84. 34. 8, 4 entre 6. ¿Y eso cuánto es? 14. 14. ¿Y eso a qué fue igual? A lo que tengo acá arriba. Dirán, ay, aquí trabajé muchísimo. Sí. Pero, si aquí no hubiera sido hasta 3, sino es hasta 30, entonces esta suma seguiría. Aquí esta suma de los cuadrados seguiría, ¿verdad? Más, el último sería 30 al cuadrado, para que vean la virtud. ¿Y 30 al cuadrado cuánto es? 900. 300. Y acá, pues, quién sabe. Vamos a hacer la respuesta usando la fórmula. Aquí sería 30, aquí 30, aquí 30. Por lo tanto, aquí me quedan 30, aquí me quedan 31, aquí me quedan 60, y aquí 30 por 31, ¿cuánto me da? 930. 901. ¿Qué? 930. 330. Y aquí serían 61. ¿Y eso cuánto es? 930 por 61.
56.730. ¿Sí? ¿Seguros? Y entre 6, 9.455. 455. 9,000. 455. Entonces, esta sumatoria grandototota, si lo hubiera hecho a mano, si no me acuerdo de la fórmula, la tengo que hacer a mano, y si me acuerdo de la fórmula, pues es más rápido. Ahí están las virtudes de tener una fórmula. ¿Entendieron, chicos? Sí, maestra. Maestra. Esta es la propiedad para sumar los cuadrados de los primeros números naturales al cuadrado. Y también hay una para los cubos. Ya no la voy a hacer. Esta es la fórmula para los cubos. N por N más 1 entre 2. Y todo al cuadrado. Todo esto se demuestra, ¿eh? Todo esto hay por qué razón y cómo salió esto. Entonces, todo tiene un motivo, no nada más es aprender formulitas. ¿A alguien se le ocurrió? Por ejemplo, yo creo que ustedes ya no lo vieron, pero a mí, por ejemplo, me enseñaron, como no había calculadoras en mi época, sacábamos la raíz cuadrada con todo el algoritmo que hay para sacar la raíz cuadrada. Entonces, pues antes hacíamos mucha talacha, ahora ya hay fórmulas que nos ayudan a hacer esto. Ténganlas en cuenta las fórmulas porque las vamos a ocupar para esta primera parte o en esta sesión. No vamos a terminar ahora, pero la vamos a estar ocupando. ¿Hasta ahí está claro? Se llaman propiedades de Sí, las maestra. sumatorias, se encuentran en el Teams, porque vamos a estarlas ocupando. Pónganlas en un acordeón ahí al ladito para que se acuerden. ¿No? Entonces, no quiero esto. Déjenme ver, porque hicimos varias cosas que ya no las quiero. Ay, ya no las quiero, vamos a usar nuestra clase. Ahora sí viene nuestra clase. Veamos de qué se trata la clase, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, nuestra clase. Esta unidad se llama la integral definida. Y lo que nosotros vamos a ver, terminemos o no esta clase, esto es lo que vamos a revisar. Vamos a asociar el área bajo una curva con la solución de una situación dada en diversos contextos. Ahorita explico, con un problema que hoy no vamos a resolver, lo vamos a resolver en unas 2 clases más. Vamos a realizar aproximaciones para el cálculo de esa área bajo una curva utilizando sumatorias de áreas a través de rectángulos inscritos y circunscritos. Y vamos a reconocer esta aproximación como un método general. Todo esto está en la historia del cálculo. Y por ahí les voy a dejar que en su casa, con toda calma, vean unos videos, pero eso lo van a hacer después. Ahí les voy a dejar las ligas de los videos para que vean de dónde sale todo esto, para no entretenerme tanto en la historia del cálculo. Y vamos a determinar el área bajo la gráfica de una función constante o lineal en intervalos de la forma 0x, y con ella vamos a calcular el área en un intervalo cualquiera, de A a B. Y vamos a relacionar todo esto con el método de aproximación numérica para calcular el área como un proceso infinito. Y vamos a regresar a lo que hablamos hace mucho de límites. Todo está relacionado. Todo esto lo vamos a ver. Dirán, ay, ¿qué tanto es eso? Ahorita lo vemos con ejemplos. Bueno, aquí tengo un problemita. Con ese vamos a iniciar, aunque no lo vamos a resolver hoy, porque no tenemos los elementos para resolver. Ahorita vamos a aprender la teoría. Dice, se quiere calcular el área de un terreno. El terreno es esta forma que está aquí. Está limitada por esa línea roja, la verde, y lo que más o menos está medio sombreado es esto. Profesora, Sí, ¿lo podría volver a repetir? Es que no escuché, o sea, se me trabó y no escuché nada.
Estaba yo repasando lo que... Ah, no vamos sé si nada más cuando le bajó a lo del problema ya no escuché, dejé de escuchar. les decía que vamos a calcular cuánto es lo que necesito invertir en un terreno que me están vendiendo. Se sabe que me venden el terreno a 5,800 pesos el metro cuadrado, está re barato. Quién sabe en qué granja, terreno o área lejana se encuentra, pero bueno, vamos a suponer que eso cuesta. Y el problema es saber cómo calculo el área. Ustedes saben calcular el área de figuras normales, de un triángulo, base por altura sobre 2, de un cuadrado, lado por lado, de un rectángulo, base por altura, de un pentágono, perímetro por apotema sobre 2. O sea, saben de figuras geométricas planas comunes. Pero miren, aquí esta no es una figura, pues que no tiene ni figura geométrica, ¿verdad? Está medio rara. Entonces, yo necesito saber cómo calcular el área para pagar lo que tengo que pagar, para que no me cobren de más. ¿Qué se sabe? Ya se hizo varios cálculos y dicen que este terreno, obviamente, no tiene una forma de un polígono regular, completamente irregular. Está limitado por una calle, la calle es la roja, y en la parte posterior, o sea, en esta parte de acá, pasa un río. Y el río que pasa por aquí tiene forma de un pedazo de parábola. Dice, después de hacer cálculos y observaciones, se encuentra que el terreno está acotado por la parábola f de x igual a x cuadrada y por la calle que es una recta cuya función es 2x más 1. ¿Se sabe esto? ¿Cómo calculo el área? Bueno, la idea del cálculo integral es el cálculo de áreas. Y pues ahorita no tengo elementos cómo hacerlo. Bueno, como no tengo elementos de cómo calcular esta área, pues vamos a trabajar, lo vamos a resolver más adelante, ¿eh? Vamos a trabajar primero encontrando áreas de figuras que ustedes ya conocen para ir aproximándonos a más adelante encontrar esa área que necesitamos. Por ejemplo, me dicen, dibuja y calcula el área que se encuentra limitada por el eje X. Está limitada por el eje X. Por la función f de x igual a 6, que es esta. F de x igual a 6. Y además está en el intervalo de 1 a 5. 1 significa que x es igual a 1 y es una recta paralela al eje Y. Y 5 es una recta que pasa por 5 en X y es paralela al eje Y. Entonces, si ustedes se fijan, el área está limitada por estas funciones. El eje X es Y igual a 0. La recta X igual a 1, la recta X igual a 5 y la función Y igual a 6 o f de X igual a 6. Está muy bien limitada. Si se fijan, pues es un rectángulo. Y para hallar el área de un rectángulo necesito la base por la altura y ya. Bueno, ¿cómo encuentro la base? La base es la longitud que hay de aquí a acá, que eso lo vieron en analítica en matemáticas 3. Base, coordenada x2 menos x1. 5 menos 1. La base mide 4. Aquí se ve muy fácil porque está cuadricular. Y la altura es y2 menos y1. Y2 es hasta donde llega, que es 6 menos de donde parte. 0. Por lo tanto es 6. El área es 4 por 6, 24 unidades cuadradas. Ya está. El área bajo esta curva, que está limitada como se indica ahí, pues vale 24 unidades. ¿Hasta ahí hay algún problema? No, profesora. Este es un problema muy sencillito, el área es un polígono
rectangular, un rectángulo que ustedes conocen como hallar. Veamos Ah, ahora. profesora, por ejemplo, y si, no sé, esto estuviera en el eje, no sé, por ejemplo, 7 y quedara en 2 nada más, sería 6 menos, no, 7 menos 1, menos 2, ¿no? ¿O no? O sea, que estuviera acá, no limitada por el eje X, sino por Ajá, y igual a 2, ¿sí? sí. Sí, Ah, ok. sí, o sea, ahorita lo estamos poniendo sobre el eje X. Ok, gracias. Para que lo vean y sea más fácil. Ajá. Estoy de lo fácil a lo complejo siempre, para que entiendan primero esto. Esto dirán, está bien fácil, ya lo vi, ahí está, ya, ¿para qué hago tanto? Porque lo vamos a tener que hacer más adelante. Ujú. Sí, gracias. Veamos ahora otro. Aquí tengo otro rectángulo. Dice, calcule el área que se encuentra limitada por el eje X. La función f de x igual a 10. Es la azulita. Y se encuentra en el intervalo 10, 28. Entonces el área está limitada por las funciones y igual a 0 porque es el eje X. Y igual a 0. Las rectas x igual a 10. X igual a 28. Y la función f de x o y igual a 10. Entonces nuevamente es un rectángulo. ¿Cómo encuentro la base? X2 menos X1. 28 menos 10, 18. Y la altura, 10 menos 0, que es 10. El área de este polígono o rectángulo es 18 por 10, son 180 unidades cuadradas. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Sí, No hay maestra. problema hasta aquí. Un rectángulo, base por altura, no hay mayor problema. ¿Qué pasa ahora? Ya no es un rectángulo, es un triángulo. Pero fíjense bien, es un triángulo cualquiera. Está ubicado descansa su base sobre el eje de las X. O sea que está limitado por el eje X, por la recta 3X, y nos falta aquí, digo, una recta cualquiera, la recta X. O sea, pasa por cualquier otro. Aquí diría 2, pero no, puede ser cualquier otro. Entonces, el triángulo pasa por cualquier valor aquí, que es X, por lo tanto su base es X menos 0, y la altura, ¿cómo la hallo? Para cualquier valor de aquí, se halla como 3X, o 3X menos 0. Así que la altura es 3X. El área de este triángulo es base X, altura 3X sobre 2. Esta sería el área bajo la curva, 3X cuadrada sobre 2. Ese es el área. ¿Está claro eso? Chicos, a ver, alguien me pregunta algo. Pregúntame en el chat por qué Sí. X menos 0. X menos 0 es la base, Yoali. La base. La base es esta. ¿Por qué pongo X? No, que pregunta por qué es X menos 0. Porque la base se encuentra dependiendo a dónde llega el triángulo. El triángulo está acotado por la recta X. Esta recta X. Esta X pasa donde sea. Aunque aquí dice un 2, pueden ser cualquier otro valor. Entonces la base es a donde llegue menos 0. Porque pasa por 0 la recta 3X. ¿Sí, Yoali?
De nada. Muy bien. ¿Ven? No hay micrófonos en el CCH. Qué barbaridad, Dios de mi vida. Bueno, por lo menos que me escuche. ¿Hasta aquí está claro el problema? Sí, profesora. Sí, maestra. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos otro. Ay, pero ese ya no es triángulo ni Este, cuadrado. chispas, ya no es un polígono de 4 lados que pues ya no tiene una forma de ni rectángulo ni Es triángulo. irregular, ¿no? Es irregular. Vamos a ver, está limitado por la función lineal x. X, esta. Pasa del intervalo 2, o sea, la recta x igual a 2, a 6, x igual a 6, y obviamente está también limitada por el eje de las x. Entonces mi área es esta, de aquí a aquí, arriba, abajo y acá. Este es el área, incluso está coloreada. Entonces está limitada por la función y igual a 0, que es el eje x, la recta x igual a 2, la recta x igual a 6, y la función f de x igual a x. Pero pues ya no es un triángulo ni un rectángulo, pero puedo formar dos figuritas. De aquí, un rectángulo y un triángulo, y sumo las dos áreas. ¿Eso está claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, tengo un triángulo más el rectángulo y ya me salvé. Pero ahora hay que hallar. O sea, ¿lo partió? O sea, Lo partimos, exactamente, partimos aquí, está un rectángulo y aquí un triángulo. Y sumo las dos áreas y ya encontré el área de la gráfica. Pero tengo que hacer las dos fórmulas, para el rectángulo y para el triángulo. Entonces vamos a hacerlas. Primero para el rectángulo, la base. La base va a ser x2 menos x1. La base va de B a A, del punto B a A. B, ¿quién es? La recta que pasa por 6. A, ¿quién es? La recta que pasa por 2. 6 menos 2 es 4, o sea, la base vale 4. Que si se fijan va a ser la misma que para el triángulo. Para la base del triángulo, ¿no? Pero la altura del rectángulo va a ser y2 menos y1. Y2, ¿quién es? El puntito que pasa por la función f de x en 2 y f de a, que sería 2 menos 0. 2 menos 0. Esa es la altura, por lo tanto es 2. Así que el área de este rectangulito es 4 por 2, 8 unidades cuadradas. Ahora me falta el del triángulo. ¿Hasta ahí está bien el rectángulo? Sí, maestra. Sí, maestra. Vámonos con el triángulo. El triángulo. El triángulo. Base, ya quedamos que es la misma, 4, ¿no? Y la altura es f de 6 menos f de 2. La altura del triángulo es aquí. ¿Y hasta dónde llega? Aquí. F de 2, f de 6. ¿Y eso qué me da? 6 menos 2, que es 4. Por lo tanto, el área del triángulo es base, 4, por la altura 4 entre 2, 8 unidades. Sumo las dos, 8 y 8, me da el área, vale 16, el área del rectángulo más el área del triángulo, 16 unidades. Pero tuve que hacer todo ese artificio de usar figuras que conozco. Si nos regresamos a nuestro problema original, aquí no hay triángulos, no hay rectángulos, no hay quién sabe qué hay, no hay nada que pueda yo hacer para encontrar el área. Entonces, vamos a seguir adelante. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar aproximaciones numéricas para el cálculo del área bajo la gráfica de una curva, utilizando sumas de áreas a través de rectángulos
inscritos y circunscritos. Ahorita explico qué es esto de inscrito y circunscrito. Para poder hacer un método general que me sirva para cualquier problema, no solamente para los triángulos, rectángulos, sino para el terreno que quiero calcular. Entonces, este es un método que vamos a aprender el día de hoy usando precisamente sumas sumatorias de lo que ya acabamos de ver. Veamos. Para mostrar cómo calcular el